Buenas noches, querida comunidad de Pensando en Lenguas. Un gusto a cada uno de ustedes que se conectan en esta noche. Hoy, como lo prometido es deuda, estaremos llevando a cabo nuestro diálogo soteriológico aquí en nuestra página, digamos, el primer diálogo que vamos a hacer mirando diferentes posturas, en este caso, respecto a la teología sistemática, más específicamente a la soteriología. Y queremos que tú en este momento que nos estás viendo, compartas este link para que muchas personas también puedan beneficiarse, puedan edificarse, puedan sacarle provecho a este pequeño tiempo, pero provechoso que vamos a tener con unos amigos que, gracias a ellos, que han estado dispuestos a compartir de su conocimiento, de lo que han aprendido. Así que adelante, comparte esta transmisión. Saludos a cada uno de ustedes, los que ya están entrando. Ya tenemos 21 personas. Iván Rubio, saludo. A Manuel, Pablo, Astete, saludos a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar en este rico momento. Póngase ahí un lindo cafecito al lado suyo y no se despegue acá de la transmisión. Agua, juguito, lo que usted tome en Argentina, si está el mate, en fin, vamos a pasar un rico momento acá. Bien, entonces, gracias por los que están compartiendo esta transmisión, gracias a cada uno. Bueno, y quisiera presentarme, mi nombre, ustedes quizás no me han visto mucho por acá, pero yo hago parte del grupo editor de Pensando en Lenguas. Mi nombre es Luis Carlos Movilla y me estoy comunicando desde la ciudad de Yopal, Casanare, en Colombia. Soy pastor de la Iglesia de Dios, una denominación pentecostal, y bueno, soy uno de los editores que a veces por ahí estamos moviendo la página. Mi nombre es Luis Carlos. Y bueno, es un gusto compartir con ustedes en esta noche. Saludamos también a Manuel, otro de los editores, y que está también en Colombia, cerca de Bogotá. Bien, hoy entonces en nuestro diálogo soteriológico, este tema ha sido un tema de mucho debate. Ustedes saben más que cualquier otra persona porque sabemos que tienen conocimiento del tema. Si usted va a las redes sociales, a YouTube, se va a encontrar a muchos hablando del tema, muchos hablando del calvinismo, muchos hablando del arminianismo. Bueno, y no sé si decir si muchos hablando del molinismo, pero sí, también podemos encontrar. Ha sido un tema que no solamente hoy en día se ha tocado, sino que a través de la historia de la iglesia, creo que a partir de San Agustín y bueno, toda esta controversia, luego pasamos a la época del escolasticismo protestante y vemos también la controversia, y sigue pasando los años y aún hoy en día seguimos en este debate, en esta controversia sobre la soteriología, sobre la salvación. Pero lastimosamente, cada vez que hay este tipo de intercambios de perspectiva, se hace con muchos excesos, de manera tangible hasta el punto que las ofensas, las falacias salen a relucir más que el amor, más que la buena comunicación y más que la buena información y la buena teología. Entonces, no queremos llevar a cabo este tipo de expresiones hasta el punto de odiar y de llamar al compañero, al hermano hereje, porque no comparte la misma perspectiva soteriológica. Entonces, aquí en Pensando en Lenguas, queremos mostrar estas tres posiciones de una manera dialogante, comunitaria, humilde, porque sabemos que lastimosamente se han visto malas expresiones en cuanto a esto. Bien, y para eso nos acompañan tres expositores que me imagino que ya ustedes los han visto en la publicidad que tenemos en la página. Tres de ellos se han comprometido y nosotros hemos visto que tienen la disposición para exponer su posición.
y también para enriquecernos a cada uno de nosotros. Con nosotros está representando la posición arminiana. Desde México está Rafael Stringer y él es miembro de la Iglesia Metodista. También administra un grupo en Facebook, Molinistas y Arminianos, y también tiene una página, un blog, donde usted puede consultar y ver allí sus artículos, todo lo que él ha escrito respecto al arminianismo y respecto a otros temas. Entonces, Rafael, bienvenido. Saluda un momento a la comunidad de Pensando en Lenguas y todos aquellos que nos ven, que hacen parte de diferentes naciones y también diferentes posiciones. Y también creo que arminianos te están viendo. Sí, pues, principalmente a lo mejor está ahí mi pastor Bernabé Rendón. Un saludo a todos, desde aquí de Monterrey, Nuevo León, México. Y pues sí, espero representar lo mejor que pueda en un pequeño tan corto el arminianismo, que pues es un sistema soteriológico súper amplio que, bueno, en un ratito no se puede explicar del todo, pero espero ser lo más claro posible y pues, bueno, pues vamos a comenzar. Vale, Rafa, muchas gracias ahí por tus saludos. Y bueno, representando la posición calvinista está nuestro hermano y amigo Jean Paul Zamora desde Chile. Jean Paul también es maestro en su iglesia local, está comprometido y también él tiene una página web, JP Zamora, y una fanpage en Facebook, donde pueden encontrar allí también su trabajo y todo lo que está realizando eh, con, 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 con esto de la teología. También es estudiante de teología, precisamente. Jean Paul, bienvenido y saluda a la comunidad de Pensando en Lenguas. Hola, saludos a todos desde Chile, que el Señor les bendiga y espero que podamos edificarnos mutuamente a través de este diálogo y, como decía, en un ambiente fraternal y sobre todo para glorificar a nuestro Señor en todo. Así es, Jan. Gracias por tus saludos. Y bueno, por último, pero no despreciándolo, ¿no? Sino, no sé por qué, pero tenemos a nuestro amigo, hermano Raúl Jaramillo, también desde México. Él es director de capítulo de Fe Razonable acá en Latinoamérica, también comprometido con su iglesia local como maestro, y también es editor y administrador de la página Determinado a Ser Molinista. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. La primera, en cierto sentido, la primera presentación de una visión soteriológica del molinismo. Estoy agradecido por la presentación que diste, porque es verdad, en Facebook todos nos envalentonamos y acusamos a todos de herejes y de no cristianos y cosas peores, ¿no? Entonces estoy muy contento de estar conversando aquí con mis hermanos para poder llegar a la verdad y pues empezar la plática, ¿no? Empezar la discusión y como dijeron antes, para glorificar a Dios, que es lo más importante. Estoy muy contento de estar aquí. Así es, muchas gracias a cada uno de ustedes, la verdad, por sacar el tiempo. Sabemos que tienen diferentes tipos de compromiso en su iglesia local, con su familia, con sus trabajos, pero acá estamos todos, ¿verdad?, para compartir ese tiempo. Bien, entonces vamos a mostrar la estructura que vamos a estar manejando en este diálogo. Y como dijo, creo que Rafael acabó de decir ahorita que cada una de estas posiciones es imposible tratarla de manera exhaustiva, ¿verdad? Con solamente una hora acá en Facebook. Y entonces, por favor, los que de pronto nos están viendo, debemos ser justos, ¿verdad? Con esto de que una hora no alcanza para tratar cada una de las posiciones. Hay muchas cosas que tocar y la idea es introducirnos a estos temas y podamos tener una perspectiva, un inicio, una introducción para cada uno de estos temas de manera justa, de manera seria, de manera honesta, amigable y transparente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estructura? Cada uno de los expositores, en primer lugar, va a explicar la posición en 15 minutos.
en 15 minutos cada uno de los expositores va a explicar su posición. El segundo punto o la segunda ronda es que después de que ellos hayan explicado su posición, van a hacer una defensa y van a responder a la pregunta ¿por qué creen ellos que su posición o la posición que están defendiendo, ya sea el calvinismo, el arminianismo o el molinismo, es la mejor presentación o posición para el cristianismo en general? Y la tercera ronda va a ser una conclusión y nos van a dar algunas recomendaciones literarias. Así que desde principio a fin esto va a estar bueno. Así que no se pierda ningún momento. Entonces, bueno, no le demos más vuelta al asunto e iniciemos, porque vamos a iniciar también en orden alfabético. Podemos iniciar en otro orden histórico, cronológico o teológico, pero hemos decidido entre todos acá iniciar de esta manera en orden alfabético. Entonces, bueno, de esta manera, Rafael, tienes 15 minutos para presentar tu posición y te recomendamos que actives tu micrófono para poder escucharte. Adelante, Rafa. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero definir qué es el arminianismo. El doctor Kenneth Ryder dice, el arminianismo es una corriente de teología protestante que fue enseñada por Jacobo Arminio, que vivió entre 1560 y 1609, y por otros que concordaban con él en algunos aspectos básicos. Hace énfasis en la libertad humana, pero no afirma que ésta sea incondicional, o sea, un libre albedrío libertario. Subraya la gracia de Dios, pero rechaza la idea de que la gracia sea irresistible. Declara enfáticamente que estamos espiritualmente seguros en Cristo, pero se opone a la idea de la seguridad eterna y afirma que los creyentes pierden su regeneración si dejan de creer y desobedecen a Dios deliberadamente. El arminianismo evangélico ortodoxo básicamente está basado en los 5 puntos de los remonstrantes, que eran alumnos de Arminio o pastores afines a sus ideas, que presentaron una protesta por la acusación de herejía que les hizo la Iglesia Reformada de Holanda en 1610, un año después del fallecimiento de Arminio. Estos puntos son, número 1, elección condicional corporativa; número 2, expiación universal; número 3, depravación total o inhabilidad total; número 4, gracia preveniente o antecedente; y número 5, perseverancia de los santos, que le dejaron en un formato de debate abierto. Proseguiré a definir cada punto de los puntos remonstrantes como lo definieron ellos, y también viéndolos desde una perspectiva wesleyana, aunque por el tiempo pues es imposible abarcar los 2 puntos de vista. ¿Cómo voy a presentar los 5 puntos arminianos? No los voy a presentar en el orden de los remonstrantes, ni tampoco en el orden del tulip, que es la perspectiva calvinista. Los voy a presentar en un esquema que yo mismo hice, que es, número 1, el problema, la caída adámica y la depravación total o la inhabilidad total del hombre. Número 2, la solución, que es la expiación universal, la gracia preveniente, la elección condicional corporativa. Y número 3, el caminar o vivir en la solución o la seguridad en Cristo. Ahora vamos a ver el problema, la caída adámica y la depravación total. El artículo número 3 de la remonstrancia dice, el hombre no posee fe salvadora por sí mismo, ni a partir del poder de su libre albedrío, visto que en su estado de apostasía y de pecado no puede de sí o por sí mismo pensar, querer o hacer algo de bueno, que sea bueno, tal como es primeramente la fe salvadora, pero es necesario que Dios en Cristo, por su Espíritu Santo, lo regenere y lo renueve en el intelecto, en las emociones o en la voluntad, y en todos sus poderes, con el fin de que Él pueda correctamente entender, meditar, querer y proseguir en lo que es verdaderamente bueno, como está escrito en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todos sabemos el pecado adámico, podemos leer Romanos 5:18, Romanos 3 del 9 al 12, que acusa que todos están bajo pecado, porque en consecuencia el pecado de Adán, aunque el arminianismo lo ve un poco diferente, en especial el arminianismo wesleyano, el reformado lo ve tal cual como lo ve el calvinismo.
La siguiente página, aquí está, Arminio, los remonstrantes tan solamente están, tan solo están expresando lo que el mismo Arminio pensaba sobre este tema, pero en su estado caído, decía Arminio, en su estado caído y pecaminoso, el hombre no es capaz de por sí mismo pensar, querer o hacer lo bueno, pero es necesario que sea regenerado y renovado en su intelecto, afecciones o voluntad y en todo su poder por Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo, para que pueda ser calificado correctamente para entender, estimar, considerar, querer y hacer lo que es realmente bueno. John Wesley también creía exactamente lo mismo. En el sermón funeral de George Whitefield, dijo que esta doctrina era una doctrina fundamental del metodismo. Charles Spurgeon decía que la fortaleza del metodismo wesleyano era su calvinismo. Spurgeon no decía que los metodistas wesleyanos fueran calvinistas, sino que hacían énfasis especial en la inhabilidad total del hombre y el pecado original. Si te dijeron que el primer punto arminiano es libre albedrío, el hombre puede buscar a Dios sin la ayuda de Dios, o depravación parcial, el hombre fue herido por el pecado, pero aún así puede dar el primer paso hacia la salvación, quiero decirte que te han engañado, te han picado los ojos. El arminianismo ha sufrido una campaña de desprestigio desde los días de Arminio y desde el sínodo de Dort, queriendo empujar al arminianismo al lado del pelagianismo o del semipelagianismo. Hasta el mismo Sugel Michelin, en su colaboración para su libro Gracia sobre Gracia, lo ha admitido. Él dice, es importante señalar que el arminianismo no debe ser confundido con el semipelagianismo que abunda en tantas iglesias en el día de hoy. Página 39. Ahora la solución, que es la expiación universal. El artículo 2 de la remonstrancia dice, de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y por cada uno de los hombres, de modo que obtuvo reconciliación y remisión por los pecados para todos por su muerte en la cruz. Sin embargo, nadie es realmente hecho partícipe de dicha remisión excepto los creyentes, según la palabra del Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la primera epístola de Juan 2:2, y él es la propiciación por todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí no puedo dar todos los argumentos, pero voy a dar el argumento esencial en las obras de Arminio, que dice el mismo Arminio, que dice Arminio que los que niegan que el precio de la muerte de Cristo fue para todos y cada uno deben de contestar las referencias bíblicas que consideran que Cristo murió por toda la humanidad. Algunas de estas son, y solo menciono yo un par, que Cristo murió aún por el que se pierde por la comida de otro. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Que Cristo murió aún por los falsos maestros que el Señor los rescató. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. En versiones como la Biblia latinoamericana o la Biblia de las Américas usan la frase que los compró, haciendo alusión a la redención, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También Arminio cita varios padres de la iglesia para fundamentar su idea. Yo pienso que el calvinismo tiene una seria confusión en este tema, tanto que existe el calvinismo de 4 puntos o el amilaldanismo, que creen en todos los puntos del calvinismo menos en ese. Sugel Michelin, en su colaboración para el libro Gracia sobre Gracia, dice en la página 51 que Cristo no dio su vida en la cruz para colocarnos a todos en la categoría de perdonables. Cristo dio su vida, según Michelin, para salvar a su pueblo de sus pecados, para dar su vida en rescate por muchos, para ganar una iglesia. Es decir, lo que está diciendo Michelin es que Cristo solo murió por los elegidos, por su iglesia, mientras que John Piper en su libro 5 puntos, en su página 17, para evitar decir que solo Cristo murió por los elegidos, hay que notar que ese libro es para gente que apenas está introduciendo el calvinismo. Llega a una conclusión que prácticamente está parafraseando el segundo artículo remonstrante, pero con una modificación. Piper dice, la expiación de Cristo es suficiente para todos los seres humanos y efectivas para los que confían en él. Hasta aquí es igual que el artículo 2 de la remonstrancia, pero vemos que lo cambia, le hace una modificación para que esté de acuerdo al calvinismo. Entonces dice Piper, entonces Cristo murió por todos los hombres, pero no por todos de la misma manera. Entonces,
¿Murió solo por los elegidos o murió por todos los hombres, pero de distinta manera? Creo que el calvinismo tiene muchas confusiones al respecto. En algunas de las referencias bíblicas es 1 Timoteo 2:4, 1 Timoteo 4:10, 1 Juan 2:2. Ahora quiero ver lo que es el medio para la salvación, la gracia preveniente. El artículo número 4 de la remonstrancia dice: esta gracia de Dios es el principio y la consumación de todo lo bueno, tanto que ni el mismo hombre regenerado puede por sí mismo, sin esta precedente o preveniente, excitante, progresiva y cooperante gracia, querer o terminar cualquier bien, mucho menos resistir a cualquier tentación del mal. Por ello, todas las buenas obras y buenas acciones que pueden ser pensadas deben ser atribuidas a la gracia de Dios en Cristo. Pero en relación al modo de operación de esta gracia, no es irresistible, ya que está escrito sobre muchos que resistieron al Espíritu Santo, Hechos 7, y en muchos otros lugares. Hay diferencias en la doctrina de la gracia preveniente entre el arminianismo reformado y el wesleyano. Para el arminianismo reformado, la gracia preveniente solo opera o su operación más importante es en la predicación del evangelio. Para el wesleyano es un don dado por la expiación universal de Cristo, que opera en cada ser humano desde su nacimiento. En esta ocasión explicaré la versión wesleyana. Gracia preveniente, para el que nunca la ha escuchado, es gracia antecedente o que precede de la palabra latín preveniens. Aquí está la definición de Wesley. Él dice en uno de sus sermones: si tomamos esto en su máxima extensión, habrá de incluir todo lo que es realizado en el alma, por lo que frecuentemente se llama conciencia natural, o más apropiadamente gracia anticipante, toda atracción del Padre, los deseos que se dirigen hacia Dios, los cuales, si nos rendimos a ellos, aumentan más y más toda aquella luz por la cual el Hijo de Dios alumbra a todo hombre que viene al mundo, enseñando a todo hombre a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarse ante su Dios. Todas las convicciones que el Espíritu Santo de tiempo en tiempo opera en todo ser humano, aunque es verdad que la generalidad de las personas las sofocan tan pronto como pueden y luego de un rato olvida o por lo menos niega haberlas tenido alguna vez. La gracia preveniente es una preparación por parte de Dios al corazón del hombre para que se le pueda predicar el evangelio. Número 1, restaura en todas las personas un grado de su libre albedrío. Número 2, les da un conocimiento parcial de Dios desde el testimonio de Dios en la creación en Romanos 1:18-32 y Romanos 2:1. Y número 3, por lo tanto, le restaura la conciencia natural y la obra de la ley escrita en el corazón del hombre, Romanos 2:14. También Romanos 2:1 dice que esto lo hace inexcusable, y también Romanos 2:2 o 2:3, si no me equivoco, dice que esta es la benevolencia de Dios que nos atrae a todos o nos guía a todos al arrepentimiento. Entonces, para la restitución de la gracia no tengo toda lo podemos leer en Hechos 13, 14, 6. Tengo toda una exégesis del versículo, pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces, el arminianismo ve el libre albedrío como un decreto de Dios que se le da al hombre desde lo podemos ver en Deuteronomio 30 y Josué 15:2, y A.W. Tozer da una analogía como que es como un barco que va a un punto fijo y en el cual en el barco cualquier persona puede hacer lo que se le plazca dentro del barco hasta que llega al punto fijo. Él dice que el punto de partida es el nacimiento. Te he lanzado al mar desde la playa del nacimiento, vas a ir al pequeño puerto que llamamos muerte. En el ínterin eres libre de divertirte todo lo que quieras. Solo recuerda que cuando llegues ahí vas a responder por todo lo que has hecho. Y también dice que pero recuerda que no podemos cambiar el curso del Dios Todopoderoso. Dios dijo que todos los que sigan a Jesucristo y crean en Él serán salvos, y quienes lo rechacen serán condenados. Esto se ha establecido eterna, soberanamente establecido, pero usted y yo tenemos libertad, mientras tanto, de hacer lo que queramos. Aunque muchas personas piensen muy poco al respecto, un día vamos a responder por eso conforme a la soberana voluntad de Dios. Entonces, Dios es soberano, no negamos la soberanía de Dios, no creemos que vamos a decretar y como los neopentecostales hacen, que decretan y hacen y que nosotros hacemos lo que queramos, no, sino que Dios es soberano sobre toda su creación, sobre todo lo que Él ha hecho, y vamos a llegar a un punto fijo. Nuestros actos no mueven en ninguna manera
el propósito eterno de Dios, pero sí nuestra salvación eterna, nuestra condición eterna, sí tenemos la completa responsabilidad. Puedo explicar de dónde todo salió eso, pero no tengo tiempo, entonces voy de volada. El artículo, el meollo de la salvación es la elección condicional o corporativa. El artículo número 1 de la remonstrancia dice que Dios, por su eterno e inmutable decreto en Jesucristo su Hijo, antes de haber lanzado los fundamentos del mundo, decidió salvar de entre la raza humana caída en pecado los que en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, por medio de la gracia del Espíritu Santo, creerían en su Hijo y que por la misma gracia perseverarían hasta el fin en esta fe y obediencia de fe. Pero por otro lado decidió dejar a los impenitentes e incrédulos bajo el pecado bajo pecado e ira, condenándolos como ajenos a Cristo, conforme a la palabra del Evangelio de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Y también, como en otros textos de la Escritura, en las referencias hay muchas: Efesios 1:3-5, Romanos 8 del 29 al 30, y todo Romanos 9. Para Arminio, en su obra Declaración de Sentimientos, que leyó ante el Parlamento holandés, se encuentra su teoría de cómo fueron los decretos divinos para la elección. Son 4 decretos que no los puedo decir ahorita, pero que están 4 puntos de vista de cómo Arminio pudo ver que por medio de la Escritura y el testimonio de la tradición patrística, cómo era la elección para la salvación del hombre. Para Arminio, la elección tenía que ser, número 1, la elección o predestinación debía de pasar de ser por medio central del decreto de Dios a ser una elección cristocéntrica, como dice la Escritura, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, elegidos por medio de la fe en Cristo, el elegido, o sea, Cristo es el elegido. Isaías 42:1, somos nosotros elegidos. Calvino se refería a la predestinación en sus instituciones de la religión cristiana, como llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los creó a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para vida eterna y a otros para la condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado para vida o muerte. El teólogo Karl Barth hacía la misma crítica al calvinismo, que decía que los calvinistas tienden a excluir a Cristo de su teoría de la elección, como decía su comentarista Bromley, que decía: la definición calvinista de la elección comienza con el decreto previo de Dios, que en realidad poco tiene que ver con Cristo. Él es meramente inyectado como si fuera como un agente para el cumplimiento de este decreto absoluto desconocido según la interpretación calvinista. Número 2, para Arminio la elección debía ser evangélica al aceptar que los que se arrepienten y creen en Cristo y rechazar a los incrédulos. Pone la predestinación en un contexto soteriológico y no metafísico. Número 3, para Arminio la elección está basada en la justicia de Dios, que provee a todos los medios de su gracia preveniente y subsiguiente. Esto hace al hombre inexcusable delante de Dios. Número 4, para Arminio la elección es moral, basada en el previo conocimiento de las acciones libres de los creyentes incrédulos. El Padre eligió corporativamente a su iglesia porque él vio en una sola carne desde la eternidad, fuera del espacio y tiempo, nada que Dios viajó por los corredores del tiempo. En una sola carne, él vio a la iglesia en Cristo. Nosotros no vemos Romanos 9 como los calvinistas, no puedo decir todos los argumentos. Número 5, ya caminando en la solución, la seguridad en Cristo. Para terminar, ya el artículo número 5 de la remonstrancia dice que aquellos que son incorporados en Cristo por una fe verdadera y consecuentemente son hechos partícipes de su espíritu vivificante, son abundantemente dotados de poder para que puedan luchar contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo y contra su propia carne y ganar la victoria. Con todo, siempre queremos que sea bien entendido, con el auxilio de la gracia del Espíritu, en todas sus tentaciones les extiende sus apoyos, los apoya y fortalece. Caso estén listos para luchar, que quieran su socorro y no desciendan de sí mismos, de modo que por ningún engaño poder seductor de Satanás pueden ser arrebatados de las manos de Cristo, de acuerdo a lo que Cristo dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Pero si ellos son capaces por descuido de olvidar el inicio de su vida en Cristo, nuevamente abrazar el presente mundo o alejarse de la sana doctrina que una vez le fue entregada, de perder su buena conciencia y de actuar por negligencia hacia la gracia, esto debe ser asunto de una pesquisa más exhaustiva de la Sagrada Escritura. Nada más quisiera decir
que los remonstrantes dejaron en el debate abierto. El arminianismo no está definido en una postura firme en el sentido de la seguridad de la salvación. Hay arminianos reformados dentro, por ejemplo, de los bautistas generales o bautistas del libre albedrío, que creen en la seguridad eterna, al igual que los hermanos calvinistas, pero también hay otros como los arminianos reformados que creen que la perseverancia es condicional, solamente que ellos la ven como un estado irreversible, que si tú caes de la gracia ya no tienes solución, y los wesleyanos la creemos que tú puedes caer de la gracia, pero hay solución por medio del arrepentimiento. No puedo dar todos los argumentos porque es... Vale, Rafa. Sí. Y ya con esto terminó la exposición y espero que haya sido entendible. Bueno, en tiempo récord, ¿verdad? Esa explicación y bueno, toca aprovechar el tiempo y espero que haya sido claro allí la posición arminiana. Como lo hemos visto, hay diferentes, ¿no? El arminianismo reformado y el wesleyano. Bien, Rafa, gracias por compartir. Y bueno, pasamos ahora a la posición calvinista, representada por Jean Paul. Si tú eres calvinista, comparte esta transmisión. Estamos pensando en lenguas. Y bueno, hermano Jean Paul, adelante, expon la posición del calvinismo para la soteriología. Ok, me estaba sudando las manos porque acá hace frío en Chile, nada más. Estaba leyendo los comentarios y por eso. Mira, para empezar, cuando hablamos nosotros del calvinismo hoy día y en el contexto de las redes sociales y todo esto, lo primero que se nos viene a la mente es la manera de entender la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Entonces tiene algunos nombres por ahí, se le conoce como la doctrina de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, o el tulip por el acróstico de estos 5 puntos en inglés. Y esto hace referencia a parte de la tradición reformada que ve el actuar de Dios en la salvación como algo monergista, es decir, que es una obra 100% de parte de Dios, y bueno, se desarrolla a partir desde la Reforma Protestante hasta ahora. Ahora, quiero iniciar diciendo que es importante entender que el calvinismo no es solamente los 5 puntos, que la teología reformada no es algo que se limita a la soteriología, sino que es una tradición mucho más amplia. ¿Ya? Calvino fue un teólogo muy importante en la Reforma Protestante, y algunos quizás tendrán por ahí o podrán conseguir leer sus instituciones de la religión cristiana, que han sido una influencia enorme hasta el día de hoy. Partiendo de eso, quiero decir que yo comparto lo que se llama la soteriología calvinista, quizá uno que otros puntos, pero no soy parte, no me considero ni reformado, ni pertenezco a una iglesia presbiteriana, nada, pertenezco a una iglesia independiente. Si bien crecí en un hogar de tradición pentecostal, mi primera congregación fue bautista, ahora estoy en una iglesia que no posee denominación, ¿ya? Entonces, para partir desde ahí, mi intención para los hermanos que están viendo, las hermanas que están viendo, no es defender la figura de Calvino, ni a otros reformadores, sino mostrar cómo estas doctrinas que fueron formuladas a través del tiempo echan sus raíces en la Escritura, ¿ya? Y de qué modo estoy persuadido de que aquello es así. Ciertamente los otros hermanos que están aquí estarán persuadidos de otra perspectiva, ¿ya? Y para presentar estas doctrinas, estos puntos en los que me voy a enfocar, lo voy a hacer también como Rafael, cambiando el orden famoso del acróstico del tulip, y lo voy a hacer desde la experiencia, desde cómo nosotros experimentamos la salvación, ¿ya? Como decía Rafael, el primer punto, y que se comparte también con el arminianismo clásico, se llama la depravación total, o también algunos lo llaman la corrupción radical de la humanidad, y esto en sencillas palabras es que a causa de la caída el ser humano está afectado completamente por el pecado, de tal modo que en lo que se refiere a la salvación, el hombre por sí solo no puede ni quiere cambiar su condición de rebelión. Y así como Pablo, citando un salmo, dice que no hay justo ni aun uno. Es decir, Pablo está reconociendo que toda la humanidad está caída, que toda la humanidad no alcanza el estado de perfección moral que uno podría decir que es necesario para alcanzar el cielo, ¿ya?
Entonces ningún hombre por sí mismo, ninguna mujer, ningún ser humano por sí mismo puede salvarse. ¿Ya? Es por eso que Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí, Jesús dice, si no lo trae el Padre que me envió. Así que es imposible para el ser humano ir a Dios a menos que Dios mismo sea el que lo traiga a él. De ahí es que el relato del cristianismo es que ningún hombre fue capaz de ascender a los cielos, la sabiduría, la inteligencia y todo aquello no alcanzaba para esto, sino que fue necesario que el Verbo divino, la palabra de Dios, el Hijo eterno de Dios, el Señor descendiera para salvar a los pecadores. Como replica el Evangelio de Lucas, Dios nos levantó un poderoso Salvador. Entonces, eso cuando nosotros nos acercamos al Evangelio en su experiencia cristiana, es algo que usted reconoce. Lo primero que reconoce usted es pecador y no puede salvarse por sí mismo. Necesita de este poderoso Salvador que Dios nos ha levantado. Entonces, como pecadores rebeldes contra Dios, no queríamos nada de Dios. Huíamos de Él, nos resistíamos una y otra vez. Quizás en su misma experiencia muchas veces le predicaron el Evangelio, muchas veces lo habrán invitado a Cristo, lo habrán invitado a la iglesia, y una y otra vez no hacía caso, sus oídos estaban sordos, no quería escuchar palabra, no quería saber nada de Cristo. Inclusive, probablemente hasta se burlaba de los cristianos. Pero hay un momento exacto en la historia de su vida, en la historia de mi vida, que puede recordarlo o no puede recordarlo, pero un día específico en que nuestra resistencia fue quebrada, en que toda esa ceguera que teníamos, esos oídos tapados que teníamos, fueron abiertos y caímos rendidos ante la gloria de Cristo en el Evangelio. Este sería el segundo punto al que se le llama la gracia irresistible, o también se le ha denominado el llamado eficaz del Espíritu. Es decir, que aunque nosotros nos resistíamos, porque muchas veces esta es el argumento en contra, es decir, podemos resistir al Espíritu ciertamente. Ya, eso lo vemos en Hechos cuando se hablaba de que el Espíritu Santo era resistido. Así que eso no lo estamos negando, lo que estamos sosteniendo es que Dios puede romper la resistencia. Además, en nuestras oraciones lo hacen a cada instante suplicándole a Dios que traiga a nuestro esposo o a nuestra esposa, a nuestro vecino, a nuestra vecina, a nuestro amigo, a nuestra amiga, y que Dios, por favor, tráelo a ti. O sea, le pedimos a Dios que de alguna manera, en un acto providencial, rompa la resistencia que esa persona pone al Evangelio. Entonces, es a eso a lo que nos referimos con gracia irresistible o llamado o llamamiento eficaz. Es Dios llamando a los suyos, y aunque uno se resista a su voz, Dios tiene el poder de romper tal resistencia. ¿Ya? Y esto también, otra queja y otra crítica que a veces se hace, es que esto atentaría contra nuestra propia voluntad, pero no lo veo así y no se ve así en realidad. Segunda de Corintios 4:3-4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, de algún modo en nuestra naturaleza caída estamos ciegos. Y hay algo que acontece, que nuestros ojos son abiertos, y cuando nuestros ojos son abiertos voluntariamente, luego de estar ciegos, abrimos los ojos y voluntariamente caemos rendidos ante la majestad, la belleza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo que vemos reflejado en el Evangelio. Creo que también usted de algún modo habrá vivenciado esto en su propia experiencia cristiana. Ahora, como les digo, estamos haciendo un pequeñito viaje a modo de introducción en estas doctrinas a través de nuestra propia experiencia. O sea, ¿qué sigue en nuestra experiencia? Usted era pecador, de repente a través del Evangelio usted se encuentra con Cristo, cae rendido ante Él. Entonces, luego de aquello, usted se acerca a la Escritura, abre la Biblia, y si usted se da cuenta que no era usted el que buscaba a Dios, sino que era Dios el que lo había atraído hacia Él. Aún más, luego usted sigue leyendo la Biblia y se da cuenta de que Él lo escogió, Él me escogió. Y que esta elección fue antes de la fundación del mundo y fue, como dice Efesios 1, lo puede luego leer, a causa del puro afecto de su voluntad. No te escogió ni me escogió porque éramos mejores que otros, más buenos, más justos o menos pecadores. No es tampoco que miró al futuro y decidió a escoger a los que se iban a comportar de cierto modo.
o que iba a escoger a los que iban a creer, sino que Dios escogió incondicionalmente, sin condiciones, para llamarnos, como decía en el punto anterior, irresistiblemente, eficazmente, llevarnos al arrepentimiento, y este es un punto importante, y llevarnos a la fe en Cristo. ¿Ya? No es que nos escogiera a causa de nuestra fe, sino que nos escoge para la fe, y como decía Rafael, y en eso también estoy de acuerdo, no podemos quitar de la ecuación que esto tiene que ver en Cristo. Él nos escoge para ponernos en Cristo. Entonces esto redunda en que Dios nos ama, no por algo que vayamos a hacer, algo que hayamos hecho, algo que haya en nosotros intrínsecamente, sino que Dios nos ama porque Él ha decidido amarnos. Como creyentes, como parte de su pueblo, Él nos ama. Entonces no hay algo que pueda usted hacer para que Dios lo ame más, e interesante, tampoco puede hacer que Dios lo ame menos, porque Dios, que conoce todo, ya nos ama. A esto le llamamos la elección incondicional, es decir, que Dios nos escoge sin condiciones. Y este Dios, que ama sin condiciones, y que nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sin condiciones, preparó un plan para lidiar con nuestro principal problema, que es el pecado. Y ese plan es el sacrificio de Cristo. Como dije anteriormente, Dios viene en rescate de los suyos. Él nos ha levantado un poderoso Salvador. No es un camino de salvación donde alguien tiene que ir y va, sino que es un poderoso Salvador. Es Cristo quien interviene en la historia de los hombres. Entonces, el punto que estoy viendo ahora es el que para algunos es el más complejo, para mí no tanto. Para mí el más complejo es la gracia irresistible. Podemos, luego de esta charla, los que quieran conversar, podemos hablar de ello, que es el punto de la expresión limitada, que también se le ha llamado, porque hay muchos conflictos con esta palabra, se le ha llamado el sacrificio con propósito. Es Jesús que muere en la cruz para expiar el pecado de aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Es decir, que cuando Cristo viene y obra en la cruz con su sacrificio, lo hace con un propósito. Había un propósito en tal acto. No muere solo para abrir un camino que dé posibilidad a la salvación y que dé la posibilidad de que haya expiación de pecados, sino que Jesús asegura las bendiciones del nuevo pacto para su pueblo, para su iglesia, para la asamblea de creyentes. Y aunque los efectos de la muerte tienen efectos a nivel cósmico, y que creo que aquí puede ir la confusión entre lo que hablamos de expiación, lo que hablamos de sacrificio, porque en la muerte, y personalmente lo veo yo, no solamente ocurre el acto de la expiación, sino que ocurren muchas otras cosas. También podemos hablar mucho más allá. Entonces, en cierto sentido, todos se benefician de esta muerte. Pero hay una intención en la obra de la cruz. Cristo muere para expiar el pecado de su novia escogida. Y aquí, entre paréntesis, yo no creo que el arminianismo predique un universalismo, porque también podemos estar de acuerdo en que hay fe, ¿ya? Que al final, en ambos sistemas, no se va a salvar todo el mundo, sino aquellos que creen. Quizás el tema sería por qué unos creen y otros no creen, pero eso ya sería otro tema de debate. Es por eso que yo creo que Cristo muere para expiar el pecado de su novia. Cristo muere por su novia, es decir, por su iglesia escogida. Y con esto seguimos en nuestra experiencia del día a día, y usted podrá haberse despertado hoy día y darse cuenta que sigue confiando en Dios, que sigue creyendo que Dios lo ama en Cristo, y usted sigue perseverando en el camino de la fe. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Bueno, la respuesta es al Espíritu Santo, quien obra en nosotros, nos redarguye, nos lleva al arrepentimiento, nos santifica. Dios es el que nos preserva. A esto se le llama la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos por los cuales Cristo murió, sus ovejas que fueron llamadas por medio del Evangelio, perseverarán hasta el final. Y todo esto es obra de Dios. El pastor que da la vida por sus ovejas también es el que va a buscar a la oveja perdida y la atrae al redil. El que comenzó la buena obra, diría Pablo, la perfeccionará hasta el día final. Entonces nuestra salvación está segura en Cristo. No la perderemos y seguiremos esa carrera tomado de la mano del Señor,
no porque nosotros tengamos más capacidad que otro, no porque nosotros seamos lo suficientemente sabios e inteligentes, sino porque el Señor no nos suelta ni nos soltará de su mano. Ese es mi resumen de estas doctrinas llamadas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo. Vale, Jean Paul, muchas gracias por este resumen y espero que también los calvinistas hayan estado identificados con esta exposición. Claro que sí, espero. Bueno, y para terminar ya esta ronda, esta primera ronda, terminemos con nuestro amigo Raúl, que nos va a compartir la exposición sobre el molinismo. Adelante, Raúl. Bien, pues gracias. Pues muchas gracias por la invitación y vamos a entrar en materia. El molinismo es una perspectiva bastante amplia, al igual que el calvinismo, como se dijo ahorita, y el arminianismo. Para entender el molinismo hay una cosa muy específica que tenemos que entender, y esto es que es una doctrina sobre la omnisciencia. No es una doctrina soteriológica como tal. Y bueno, para aquellos que se preguntan, bueno, entonces, ¿qué hace un molinista en una discusión soteriológica? Lo que vengo a presentarles hoy es mucha confusión. No, no es cierto. Lo que vengo a presentar son las aplicaciones del molinismo a la soteriología. Entonces, vamos a entrar en materia. El molinismo toma su nombre de un jesuita contrarreforma católico del siglo XVI, llamado Luis de Molina. Lo que Molina hace es trabajar sobre lo que es la omnisciencia de Dios y a partir de ahí desarrolla más aplicaciones a su doctrina. Lo que Molina dijo es que lógicamente antes del decreto creativo de qué mundo crear, Dios sabía lo que cada persona, cada agente libre haría libremente en cualquier circunstancia en la que Dios pudiera ponerle. Por ejemplo, Dios sabía lo que Pedro haría libremente si estuviera situado en ciertas circunstancias. ¿Negaría a Cristo libremente o afirmaría a Cristo libremente? Entonces, al Dios poseer este conocimiento antes de su decreto creativo, Dios puede controlar y mantener la divina providencia del mundo sin anular lo que los molinistas conocen como la libertad humana o el libre albedrío humano. Entonces, el molinismo sostiene una fuerte doctrina sobre la soberanía de Dios, sin anular la libertad humana. Central al molinismo es esta doctrina que se llama conocimiento medio, que es precisamente lo que acabo de explicar. Dios conoce lo que cada criatura haría libremente previo a su decreto creativo. Ahora, ¿por qué medio? ¿Qué significa? Aquí me voy a volver un poquito técnico. Se refiere a los momentos del conocimiento de Dios. Tradicionalmente los teólogos dividen el conocimiento de Dios en dos. El primero de ellos sería el conocimiento natural, lo que Dios conoce naturalmente por su propia esencia. En esto incluye todas las posibilidades, todo lo que podría suceder y las verdades necesarias. El segundo momento lógico sería el conocimiento libre, es decir, libre porque depende de qué mundo Dios elige crear. Por ejemplo, Dios pudo crear un mundo donde yo no existo, donde Raúl Jaramillo no existe, entonces Dios sabría las verdades sobre ese mundo. Y se llama libre porque depende de la libre voluntad de Dios de qué mundo crear. Entonces, la innovación de Molina, por decirlo de alguna manera, es decir que en medio de esos dos momentos lógicos, recuerden, son momentos lógicos, no cronológicos. En medio del conocimiento natural y del conocimiento libre se encuentra otro tipo de conocimiento que por estar en medio se llamó conocimiento medio. Y es el conocimiento de Dios de todos los contrafácticos de la libertad de las criaturas. Ahora, no se asusten por el término, simplemente significa que Dios conoce lo que cada criatura haría libremente si fuera situado en ciertas circunstancias. Eso es el conocimiento medio. El molinista también afirma que los seres humanos poseemos lo que se conoce como libertad libertariana o libertarianismo suave. Igual, no se confundan por el término, es muy simple. El libertarianismo suave tiene dos
postulados, por así decirlo. Uno es que tus decisiones, la decisión de cada agente moral, incluidos los ángeles y los seres humanos, es tuya. Tus decisiones y tus acciones provienen de tu propia volición y no hay un factor externo que te determine causalmente a actuar como actúas, sino que es parte de tu propia volición, voluntad. Y el segundo es que que los seres humanos pueden escoger, al menos en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, entre una variada, un rango de opciones que sean compatibles con tu naturaleza. El agente libre puede escoger dentro de una variedad de opciones compatibles con tu naturaleza. Entonces, esos son los dos pilares del molinismo, conocimiento medio y libre albedrío libertariano. Se puede desarrollar más sobre esto, las escrituras bíblicas no las voy a mencionar sobre estos dos postulados porque quiero entrar a lo que es la cuestión soteriológica, pero también podemos discutir esto más adelante. La posición soteriológica que voy a presentar aquí es una posición defendida por el teólogo y filósofo Kenneth Keathley en su libro Salvation and Sovereignty, Salvación y Soberanía, que básicamente es una explicación de un acrónimo molinista que no es muy conocido. Nuestros hermanos calvinistas tienen el TULIP, nuestros hermanos arminianos tienen el FACS y el molinista tiene ROSES, rosas. ¿Qué es ROSES? R, depravación radical, O, gracia vencedora, overcoming grace, S, elección soberana, E, vida eterna, S, redención singular. Y este acrónimo, de hecho, lo desarrolla un hermano reformado que se llama Timothy George, pero Keathley lo toma y le aplica las doctrinas molinistas para darle coherencia. Es una reestructuración, de hecho, del TULIP originalmente. Ahora, voy a nada más decir los primeros 3 puntos, ROS, depravación radical, gracia vencedora y elección soberana por cuestiones de tiempo. Depravación radical. La Biblia es clara respecto a la condición del hombre. Sin Dios, sin gracia, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La mente se ha oscurecido, Romanos 3:11. La voluntad ha sido esclavizada y corrompida, 2 de Pedro 2:19. La Biblia es clara en cuanto a la maldad humana, Génesis 6:5. El Señor vio que era mucho la maldad en los hombres en la tierra y que toda su intención en los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. La depravación radical básicamente es lo mismo que la depravación total en el calvinismo y en el arminianismo. Hay una pequeña distinción filosófica, de hecho, porque no aceptamos lo que es el determinismo que nuestros hermanos calvinistas, al menos los hermanos calvinistas como Paul Helm, filósofos, aceptan. Pero bueno, ese es otro punto. La idea es que de acuerdo con el experto mundial en la vida y teología de Molina, que no es ni William Lane Craig ni Alvin Plantinga, sino Kirk McGregor, Molina observó en Efesios 2:8-9 que los seres humanos son totalmente incapaces de merecer el favor de Dios. De manera que la única forma en la que los humanos pueden considerarse justos es si Dios libremente trae salvación por gracia, aparte de las obras. Siguiente punto, overcoming grace, gracia vencedora. Este es uno de los puntos que más me gustan a mí porque es con el que más he trabajado. Y es este. Hay dos verdades en la Escritura. La salvación es completamente de Dios. Eso lo aceptamos todos los molinistas. El segundo punto es el rechazo del Evangelio es causa y la culpa del no creyente. Dios recibe toda la gloria en la salvación y el condenado, el perdido, recibe toda la culpa de su propia condenación. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo resolvemos esta tensión? ¿Cómo es que le damos la gloria y le otorgamos responsabilidad a Dios en un acto, en el acto de salvación, pero en el otro acto decimos no, el condenado se perdió porque no se arrepintió, porque no entregó su vida a Cristo, etcétera, etcétera? ¿Cómo es esto? El modelo de la gracia vencedora o el modelo de la ambulancia, como también se conoce, creo que resuelve este dilema.
Antes de entrar a esto, hay dos cosas que se tienen que entender sobre la gracia desde esta perspectiva. Número uno, la gracia es monergista. Dios es el único causante de la salvación. Es el único que actúa, el único factor causal en la salvación. Y dos, la gracia es resistible. Aquí entraríamos en conflicto con nuestros hermanos calvinistas, pero al menos hasta cierto punto, la gracia de Dios es verdaderamente ofrecida a todos y está disponible para todos. Ahora, ¿cómo funciona esto del ejemplo de la ambulancia? Imagínate que sufres un accidente y estás tirado inconsciente en el pavimento, en la calle. Llega la ambulancia y los paramédicos te suben a la ambulancia y te llevan hacia el hospital. Ahora, en medio del trayecto, ellos logran reanimarte y te das cuenta dónde estás y te explican qué es lo que está pasando. Ahora, si ellos te llevan al hospital y los doctores te sanan, te curan, te operan, lo que sea, y sobrevives, tú no tienes nada que jactarte, no hiciste nada para ganarte eso. Para llevarte, tú no te transportaste, tú no manejaste la ambulancia, tú no te subiste a la ambulancia, fueron los paramédicos. Ahora, ¿qué pasa si en medio del trayecto tú decides bajarte voluntariamente? Dices, ¿sabes qué? No quiero que me lleven al hospital, quiero bajarme de aquí. Entonces, si tú te bajas voluntariamente de esta ambulancia, si algo te llega a pasar a ti a causa del accidente que sufriste, tú tuviste toda la culpa. Tú eres responsable de lo que te sucedió, porque los paramédicos te estaban llevando, pero tú libremente decidiste bajarte. Entonces, esta gracia es ofrecida sin acepción de personas a todos, a cada ser humano que ha vivido, vive y vivirá, porque Dios genuinamente desea la salvación de todos de manera universal. Juan 3:16, 1 de Timoteo 2, 3 al 4, 2 de Pedro 3, 9. Pero como es resistible al menos hasta cierto punto, la culpa de la incredulidad es puesta en la persona. La pregunta que hicieron hace un momento, ¿por qué algunos creen, por qué otros no? El modelo de la gracia vencedora o de la ambulancia sitúa la culpa en la persona misma, alejada de que Dios la condenó unilateralmente, como dirían algunos hermanos hipercalvinistas, si no lo pone en la persona. Tengo mucho más que decir respecto al modelo de la ambulancia, pero quiero pasar a lo que es la elección soberana. Si quieren leer más sobre esto, tengo un artículo que se llama Modelo de la ambulancia en la página de Chris Dupont, Veritas Fidei. Elección soberana. Roger Olson, un arminiano muy prominente, dice en su libro Teología Arminiana que debido a que el molinismo afirma un control de Dios sobre todas las cosas, la mayoría de los arminianos lo rechazan. Porque es cierto, el molinismo afirma simultáneamente el control divino, la soberanía meticulosa y la libertad humana genuina. El molinista afirma que Dios ejerce su soberanía por su omnisciencia y de esta manera Dios controla todo lo que sucede en el mundo sin ser el factor causante del mal, el pecado y la condenación de las personas. Ahora, recordemos los tres momentos lógicos que mencioné al principio del conocimiento de Dios. En su conocimiento natural, Dios conoce todos los escenarios posibles y las consecuencias que resultarían en estos escenarios. Ahora, esto ya entra un poco en lo que es lógica modal. Y para hacerlo voy a usar mi sudadera para explicarlo. En el primer momento lógico, Dios conoce todos los momentos, todos los mundos posibles que Él puede crear. Pero en el momento en que agregas las verdades de los contrafácticos, es decir, las verdades de lo que las criaturas libremente harían, se reduce ese número de posibilidades y entra lo que son los mundos metafísicamente viables o metafísicamente posibles. Entonces Dios es soberano en escoger qué mundo desea crear, qué personas hay en ese mundo y en qué circunstancias se van a situar. Entonces, al libremente escoger qué mundo va a ser actual o va a ser real, entonces entra lo que es el decreto divino y es el mundo
actual, el mundo real, y entra entonces lo que es el conocimiento libre, todo lo que sucede, ha sucedido y sucederá en el mundo. Ahora, vimos me gustó mucho que vimos dos definiciones de la elección. Mi hermano arminiano apeló a la elección corporativa, mi hermano calvinista apeló a la elección individual. El molinista dice las dos, porque a través del conocimiento medio, Dios puede escoger individualmente y corporalmente a un grupo, escogiendo un mundo factible donde cada persona se encuentra en diversas circunstancias. Y es muy interesante porque de hecho en esto voy a estar en desacuerdo con Molina. Molina de hecho estaría de acuerdo con Calvino. Si ustedes leen la interpretación y la exégesis que Molina le dio a Romanos 9, es casi igual a la de Calvino, algo que es muy sorprendente. Yo ahí estaría un poco en desacuerdo con Molina mismo y me iría más por la perspectiva corporativa, pero eso ya es un punto aparte que también se puede discutir. Pero hasta eso sería todo lo que podría decir sobre el molinismo. Bueno, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias por esta exposición del molinismo y a cada uno también, a Rafa, a Jean Paul. Bueno, sigue corriendo el tiempo. Gracias por los comentarios, a quienes han permanecido allí viendo la transmisión. Y pasamos a la segunda ronda y esto se va a poner cada vez más interesante, sobre todo este punto de la segunda ronda, porque tenemos una pregunta bastante específica. Y para esta pregunta, cada expositor tiene 5 minutos. 5 minutos para responder por qué cree que su posición, la arminiana, la calvinista o la molinista, es la mejor opción o punto de vista en el aspecto soteriológico para el cristianismo. ¿Por qué cree en 5 minutos que su posición, la posición que está defendiendo es la mejor opción o el mejor punto de vista para el cristianismo en general? Entonces, Rafa, adelante, mi hermano, danos tu respuesta en 5 minutos. ¿Podrías activar allí tu micro y te escuchamos? Adelante. Hay una disculpa. Número 1. Porque el calvinismo tiene falta de historicidad, algo que el arminianismo tiene al hacer una interpretación directa de la patrística. Esto es porque Arminio, para formular toda su doctrina arminiana, se basó, número 1, en la escritura y número 2, buscó base histórica en los padres de la iglesia. El renombrado maestro y erudito calvinista de principios del siglo XX, el doctor Lorraine Boutner, de origen presbiteriano, en su libro clásico La predestinación, en su página 214, dice sobre el testimonio de los padres de la iglesia y la doctrina de la elección incondicional. Puede que cause algún asombro el descubrir que la doctrina de predestinación no fue un tema especial de estudio hasta fines del siglo IV. Algunos de los padres más antiguos de la iglesia dieron mayor énfasis a las buenas obras, tales como la fe, el arrepentimiento, las limosnas, las oraciones, el bautismo, etcétera, como la base de la salvación. Aunque enseñaron que la salvación es a través de Cristo, también sostuvieron que el hombre tenía poder pleno para aceptar o rechazar el evangelio. En algunos de sus escritos hay pasajes donde se reconoce la soberanía de Dios, pero junto aparecen otros que hablan de la libertad absoluta de la voluntad humana. Dado que no pudieron reconciliar estos dos puntos, se sentían inclinados a negar la doctrina de la predestinación y quizás también la de la presencia absoluta de Dios. Enseñaron un tipo de sinergismo donde hay una comparación entre la gracia y el libre albedrío. No le fue fácil al hombre abandonar la idea de que él mismo puede obrar su propia salvación, pero al fin, como resultado de un proceso largo y lento, logró alcanzar la gran verdad de que la salvación es un don soberano concedido, aparte de méritos personales, de que era decretada desde la eternidad y que Dios es su autor en todas sus etapas. Esta verdad cardinal del cristianismo fue vista con claridad por primera vez por Agustín, el gran teólogo de Occidente, en sus doctrinas del pecado y de la gracia. Agustín fue más allá de los que le precedieron, ya que él enseñó que la elección es incondicional y de pura gracia, y restringió los propósitos de la redención al círculo definido de los elegidos. En resumen,
Lo que Bowner está diciendo es que por más de 400 años, 4 siglos, el cristianismo estuvo equivocado desde sus inicios. Los padres más antiguos, entre comillas, hombres que fueron entrenados por los mismos apóstoles o por hombres que fueron entrenados teológicamente por los apóstoles, estaban equivocados, solo porque contradijeron su doctrina calvinista, como al principio contradijeron la de Arminio, para probar que los padres de la iglesia no negaban la doctrina de la predestinación o elección, aunque la creían condicional y no incondicional, y no negaban la doctrina de la presencia divina absoluta. Citaré a Cirilo de Alejandría, un obispo de principios del siglo IV que participó en la condenación del hereje nestoriano. Con toda claridad dijo Jesucristo: venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Ved que llamaba así a todos, nadie queda excluido de la gracia llamada, pues mientras dice todos, hace que nadie en manera alguna quede excluido. A los que de lejos conoció quiénes serían, dice, los destinó a participar en los bienes futuros y los llamó de modo que por la fe en él consiguieran la justicia sin dejarlos caer en el pecado. Número 2, el calvinismo es un serio malentendido del carácter de Dios. Esto fue lo que me alejó totalmente del calvinismo. Dios nos manda a amar a nuestros prójimos como a nuestros enemigos, o sea, es decir, a nuestros amigos como a nuestros enemigos, a todos, ser perfectos, plenos en el amor, y no solamente en un amor superficial, sino el ágape, el sacrificial. Pero el Dios del calvinismo solo ama a los elegidos. En el mejor de los casos, ama a los réprobos también, pero de inferior manera. A Esaú aborrecí, a Jacob amé. Y número 3, el calvinismo tiene una falsa seguridad de la salvación. Cada vez que un calvinista te diga que tu postura hereje pelagiana no tiene una seguridad de la salvación, que porque la ganas y la pierdes a cada ratito, cítale esta frase de Calvino, de sus instituciones. Sin embargo, la experiencia muestra que los reprobados a veces se ven afectados de una manera tan similar a los elegidos que incluso a su juicio no hay diferencia entre ellos. Por lo tanto, no es extraño que por el apóstol se les atribuya un gusto a los dones celestiales y por Cristo mismo una fe temporal. El Señor, para convencerlos mejor y dejarlos sin excusa, inculca en sus mentes el sentido de su bondad que se puede sentir sin el espíritu de adopción. Ni siquiera niego que Dios ilumina sus mentes hasta este punto, que reconocen su gracia, pero esa convicción la distingue del testimonio peculiar que les da a sus elegidos a este respecto, de que los reprobados nunca alcanzan el resultado completo o los frutos, pero en esto no hay nada que impida que una operación inferior del espíritu siga su curso en el reprobado. En resumen, tal vez sientas la convicción de un elegido incondicional, que sientas que tienes la convicción de un elegido incondicional, pero en realidad tal vez no lo seas un elegido incondicional, entonces pues estás en la misma condición. Gracias. Vale, Rafa, gracias por compartirnos. Bueno, ahora Jean Paul, ¿por qué crees que tu posición a la cual defiendes, el calvinismo, es la mejor opción o punto de vista soteriológico para el cristianismo? Adelante. Comentaba que es una pregunta muy difícil, porque es complicado no caer en categoría de decir mi opción es la mejor porque es la bíblica, o mi opción es la mejor porque la otra es la peor, y llamar una especie de sectarismo. Yo quiero enfocarme en por qué pienso personalmente de que puede beneficiar a otros creyentes ver estos puntos específicos. Y es complejo, lo digo, porque de lo que voy a decir, que sería lo que provoca de bien o que debería provocar de bien en los creyentes, es lo mismo por lo cual se quejan de muchos hermanos que de algún modo se autodefinen como calvinistas. Primero, entender que la salvación es una obra completa de Dios, desde el inicio hasta el fin, de que no dependía de nosotros y de que podemos estar confiados en que el que comenzó la va a terminar, nos debiese llevar a la adoración y a la gratitud máxima.
Jesús mismo enseñaba que al que mucho se le perdona, mucho ama, y yo creo que al profundizar en estas cosas debiese aquello quedarnos en nuestro corazón y comprender que como Dios nos sacó de la corrupción máxima, de la depravación máxima, nuestra única respuesta delante de Dios debiese ser gratitud y adoración. Y no solo eso, sino que también debiese ser misericordia y gracia con otro. Por eso digo que muchas veces a la gente que se habla mucho de la gracia, muchas veces lo hace sin gracia. Reconozco que aquello acontece, pero yo creo que esto nos debiese llevar a comprender que así como hemos sido salvos por gracia, sin ningún mérito en nosotros, que nosotros no somos distintos al peor pecador que usted pueda pensar en su cabeza. No somos distintos al hombre más terco, al hombre más maligno, al peor violador o al peor, no sé, lo que usted piense. No somos distintos a eso, y que la única diferencia ha sido la gracia de Dios en nosotros, debiese llevarnos a tener gracia y misericordia con otros. No tan solo con nuestros hermanos creyentes, sino también con aquellos que no son creyentes. A la vez debiese llevarnos a la humildad, porque lo que hoy tenemos no se trata de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestros dones, de nuestros talentos, sino que todo bien procede de Dios. Y que si hoy estamos firmes, si hoy estamos caminando en Cristo, no depende de nuestra facultad de algo, sino que depende de cómo el Espíritu Santo obra. Y yo sé que esta página se llama Hablando en Lengua, y creo que algo sumamente importante que acontece en el calvinismo tiene que ver con la figura del Espíritu Santo en la salvación. Y es sumamente importante recalcar aquello que se pone el acento en cómo el Espíritu Santo, en conjunción con la Trinidad, en su plan perfecto, obra. Eso nos debiese llevar también a tener confianza y certeza de que podemos creer en un Señor que no nos va a abandonar ni nos va a separar de Él. De que Él es el que nos pone en el hueco de su mano. Como decía en la exposición anterior, que si le pedimos a Dios, Señor, toca el corazón de este hombre tan duro, de este amigo mío que es tan duro, que no quiere nada contigo, que tiene sus oídos tapados al Evangelio, al cual yo le predicó una y otra vez, y aún así no quiere oírte, podemos tener la certeza de que Dios no está ahí mirando sencillamente, sino que Él puede obrar y romper toda resistencia. Y había una pregunta ahí en Facebook, que esto también debiese llevarnos al evangelismo, a comprender que como es Dios el que obra, las palabras que nosotros podamos tirar no son palabras al viento, sino que también son palabras en las cuales Dios puede actuar, puede cambiar corazones, y Dios tiene a personas a las cuales va a llamar por este anuncio y esta proclamación del Evangelio. Con eso me quiero quedar por ahora. Vale, Jan, gracias por tu respuesta allí. Y bueno, para terminar esa ronda, preguntamos a Raúl la misma pregunta. ¿Por qué crees que la opción, o sea, el molinismo es la mejor opción para el cristianismo en general, hablando de soteriología? Claro, dame un segundo en lo que pongo mi cronómetro. Listo. Justo ayer que estaba platicando contigo, Luis Carlos, notaba que era muy divertido y de hecho beneficioso para mí estar después de mis dos hermanos, calvinismo y arminianismo, porque creo que el molinismo de hecho cae en medio de las dos posturas teológicas que tenemos aquí. Porque el molinista comparte 5 puntos con el calvinista y 5 puntos con el arminiano. Entonces trae un balance a la discusión teológica que se ha llevado por años. ¿Qué 5 puntos calvinistas tiene el molinista? Número 1, Dios es soberano, Dios controla todas las cosas, Efesios 1:11, Romanos 8:28. Número 2, el hombre no contribuye, causa, colabora, provoca, ayuda a su salvación. Nada que ver con el 99% Dios, 1% el hombre, no. Juan 6:44, Efesios 2:8 al 10. 3, Dios es el autor y quien completa la salvación, Hebreos 2:10, Filipenses 1:6. La elección es individual e incondicional, Juan 15:6, Hechos 13:48. Y finalmente, el creyente está eternamente seguro en Cristo, Juan 17:12, Hebreos 13:14, Efesios 1:13 al 14. ¿Qué 5 puntos arminianos comparte el molinismo? 1,
Dios no es autor del pecado, no es causa del pecado, no determina el pecado causalmente. Es un Dios completamente santo que aborrece el pecado y no desea que ninguno se pierda, no es causa de la condenación tampoco. Deuteronomio 32:4 y Jeremías 32:35. Número 2, Dios desea la salvación para todos, porque Dios ama salvíficamente a todos. Juan 3:16, 1 de Timoteo 2:3-4, 2 de Pedro 3:9. 3. Cristo murió por todas las personas. Mateo 23:37, Isaías 65, Juan 3:14-18, Romanos 5:18, 1 de Juan 2:2, 2 de Pedro 2:1. 4. La gracia de Dios es resistible. Mateo 23:37, Isaías 65:2, Hechos 7:51. Y número 5, en momentos cruciales los seres humanos tienen la habilidad de escoger genuinamente. Génesis 4:6-7, Deuteronomio 30:11-19, Ezequiel 18:30-32. Por lo que creo que al ser un punto medio entre ambas posturas, trae un balance bíblico, coherencia bíblica, y aparte, bueno, todos sabemos que el molinismo tiene una fuerte connotación, una fuerte carga filosófica que aparte le da más coherencia que las dos posturas con las que estoy compartiendo. Molina escribió un compendio llamado La Concordia, que consta de 7 volúmenes, y me causa mucha gracia a veces ver en los comentarios que dicen que el molinismo es más filosofía que teología. Bueno, de estos 7 volúmenes, si no me equivoco, los primeros 3 es pura y llana exégesis de Molina respecto a los textos relevantes. Entonces yo les invitaría a aquellos que dicen esto, que lean La Concordia. Para desarrollar su doctrina de la predestinación y la providencia divina, Molina intentó reconciliar 3 conjuntos de pasajes bíblicos. ¿Cuáles? Los pasajes que enseñan la elección individual soberana, Ezequiel 11:19-20, Romanos 8:29-30, Romanos 9. Pasajes que enseñan el libre albedrío libertariano, Génesis 4:6-7, Deuteronomio 30:11-19. Y finalmente, los pasajes que enseñan la voluntad salvífica universal, Ezequiel 18:23-32, 2 de Pedro 3:9 y Apocalipsis 3:20. La parte filosófica viene después en los otros libros de la Concordia, cuando Molina intenta reconciliar estas ideas. Porque, por ejemplo, los 3 aquí aceptamos que Dios es soberano. Todos lo aceptamos. ¿Pero qué significa? Es ahí donde entra la filosofía, donde empezamos a analizar estas cosas, por lo que el cristiano no tiene que tener miedo de analizar, pensar, y eso conlleva filosofía. Lo mencionaron antes, hay 2 extremos en el ámbito teológico. Aquellos que afirman que Dios escoge por pura y llana voluntad, separado de su conocimiento, y hay otros que dicen que Dios escoge únicamente por su conocimiento, que lleva a problemas como el pelagianismo, el semipelagianismo y otros problemas filosóficos. Pero a través de la doctrina del conocimiento medio, Molina buscó un balance entre ambas posturas y en este ámbito teológico. Entonces creo que el molinismo realmente es hacia donde los extremos deberían de unirse. Gracias Raúl por tu respuesta. Bueno, terminamos ya con esta ronda y gracias a cada uno de los que han comentado, muchos comentarios, gracias por sus reacciones. Y bueno, es un diálogo muy rico, muy delicioso, que yo tengo la cabeza así, con ganas de seguir, ¿no? Aprendiendo de cada una de estas posiciones. Y lo interesante, ya vamos a llegar a la conclusión, es que, digamos, cada posición tiene, digamos, de cierta manera, un iniciador de esta teología, y cada uno ha realizado grandes tomos literarios. Por ejemplo, Calvino tiene sus instituciones, ¿verdad? Famosas instituciones. Arminio tiene sus 3 volúmenes, sus 3 tomos de teología, y las obras de Arminio se llama. Y Molina, acaba de decir Raúl, que tiene el libro La Concordia. Sí, Raúl, si no me equivoco, sí. Así es. Lo interesante es que muchos nos hacemos llamar arminianos, calvinistas, molinistas, y ni siquiera, yo vi por ahí una publicación, hemos leído
las obras de estos personajes de Calvino. No la hemos leído, no la hemos terminado. Y también cuando vamos a refutar la posición contraria, ni siquiera consideramos, por ejemplo, las obras de nuestra posición, de la posición contraria. En este caso, el arminianismo no tiene aún las obras de Arminio en español. Entonces, creo que el diálogo debe iniciarse con conocimiento sobre el tema, tanto de mi posición y también sobre la posición, ¿verdad?, contraria. Y agradezco a cada uno de ustedes por el rico diálogo, la hermandad que tenemos. Y eso caracteriza nuestra página Pensando en Lenguas, porque hay diversidad de lenguas, hay diversidad de lenguas y de dones. Y aquí vemos diversidad de pensamiento y opción. Todos obviamente queriendo ser bíblicos, queriendo ser centrados y procurando también ser razonables, lógicos, argumentativamente. Pasemos ya al último punto y es una conclusión con algunas recomendaciones literarias para seguir investigando cada una de estas posiciones. Así que no se vaya porque acá va a haber recomendaciones y cada uno de ellos va a decir por qué recomienda este tipo o esa literatura de X o Y autor. 5 minutos tienen para eso, para concluir y dar las recomendaciones literarias. Rafa, por favor. Micrófono. Ahí, ok, gracias. Es muy difícil estudiar el arminianismo por tu cuenta en el sentido de que tú quieras googlear arminianismo porque te vas a encontrar mucho tipo de falacias como algunas de las que dije o de que el arminianismo es igual al pelagianismo, que el arminianismo es igual al semipelagianismo, porque es arminianismo visto desde las fuentes calvinistas, incluso desde libros calvinistas recomendables como es el de la predestinación de Lorraine Bodner. Al final tiene en la tapa inferior, posterior, la última, vienen unas apéndices. Y dentro de esos apéndices viene los cinco puntos de los remonstrantes contra los 5 puntos de del calvinismo, o la respuesta calvinista en los cánones de Dort. Y el primer punto, pues dice que los remonstrantes dijeron que la depravación era parcial, que fuimos heridos solamente por el pecado y que tenemos cierto tipo de libertad todavía para poder dar el primer paso hacia la salvación. Eso es mentira. En un libro que se estudia en los seminarios calvinistas, entonces, la fuente primaria para estudiar el arminianismo son las obras de Arminio, son 3 tomos. Solamente están traducidas al inglés, bueno, en un idioma que todos conozcamos. Aún no las traducen en el idioma español. Yo las tengo en inglés, y así es como empecé a leer a Arminio. Las puedes conseguir en Amazon Kindle, en Kindle, ¿verdad? En formato Kindle, en formato PDF, para que las puedas leer, o en pasta dura, pues son muy caras. Y un libro que es relativamente nuevo, es se llama Jacobo Arminio, Vida, Pensamiento y Legado, de el doctor José C. Rodríguez. ¿Puedes mostrarlo otra vez para ponerte principal? Gracias. Ahí. Sí, sí. Ahí se ve muy bien. O lo acerco un poquito más. Ahí está bien. Está bien. Este libro tiene unos ciertos fragmentos de las obras de Arminio traducidas al español por el mismo doctor José C. Rodríguez. Es un teólogo de la Iglesia del Nazareno, que es una iglesia wesleyana del movimiento de santidad, o salió del movimiento de santidad norteamericano. Y viene de aquí, de este libro saqué muchas de las definiciones que pues di en mi exposición del arminianismo. El segundo libro que tengo, fue el primerito, yo creo que leí de literatura arminiana, después de cuando yo estaba investigando el arminianismo, porque
es muy larga mi historia. Yo crecí en el pentecostalismo, pero el pentecostalismo no sigue el arminianismo tal cual. No todos, pero una muy buena parte no la sigue, no se llaman arminianos. Entonces, este libro se llama Bases Teológicas de Arminio y Wesley. Es de una mujer que se llama Mildred Banks Wynkoop. Viene desde lo que es el conflicto entre Pelagio y Agustín, Arminio, los remonstrantes, el wesleyanismo, el arminianismo wesleyano, las diferencias entre el arminianismo clásico y el arminianismo wesleyano, y te da una muy buena visión de lo que es el arminianismo. Tiene muchas citas de Arminio, de Wesley y de otros teólogos, y del mismo Calvino también, para refutar los argumentos calvinistas. Y también, otro libro lo tengo en PDF, pero se llama Cuando el cristianismo era nuevo, de David Prescott. Está gratis, en una página es legal, no crean que ando difundiendo la piratería, es legal, es del mismo ministerio del autor, se llama Cristianismo Primitivo la página, David W. Prescott se llama el autor. Vale. Él no es arminiano, ni calvinista, pero él da un argumento histórico de lo que creían los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, y ahí se ve claramente que ellos no creían en el determinismo calvinista, ellos creían en el libre albedrío, creían en la elección corporativa, creían que un cristiano sí se podía perder. Está muy interesante, léanlo, porque pues, tiene muchas citas, la explicación, y también los compara con muchas de las doctrinas que pues creen las iglesias protestantes, ¿no? En sí. Vale, Entonces vale, está muy Rafa. bueno. Muchas gracias por tus recomendaciones, por la conclusión. Jean Paul, También, puedes... también las obras de Wesley, ahí viene todo lo que es el arminianismo wesleyano. La cosa es que Wesley no fue un teólogo sistemático, en el sentido que él fue más un evangelista itinerante, aunque era todo un intelectual. Su teología está regada en sus sermones y en sus diarios y en sus artículos que él hizo. Entonces, no es muy fácil, tendrías que leer todos sus sermones, pero las obras de Wesley están disponibles legalmente en PDF, las puedes bajar de la página de la Iglesia del Nazareno, en la traducción que hizo el doctor Justo L. González. Entonces. Así es. Perfecto. Gracias. Excelentes recomendaciones. Jean Paul, conclusiones y recomendaciones literarias para nuestros hermanos que están viendo la transmisión. Ok. Bueno, para finalizar, solo mencionar que estos temas han sido complejos en la historia de la Iglesia desde el inicio, inclusive antes en el judaísmo, el tema respecto a la providencia divina y la responsabilidad del hombre eran temas que hasta en el judaísmo dividía a las sectas fariseas, de los saduceos y de los grupos esenios. O sea, desde antes hay mucha dificultad esto. Tristemente en el cristianismo ha generado grandes debates, incluso divisiones. Tristemente me refiero a las divisiones. Para algunos hablar de calvinismo es hablar de una herejía, ¿ya? De gente que piensa que peque lo que peque y haga lo que haga, va a ser salvo siempre salvo, entonces es una herejía. Muchas caricaturas, como decía Rafael, se han levantado de esto, muchos malentendidos, algunos atacándose mutuamente y otros evitando la conversación en temas que son importantes de la Biblia, como el tema de la predestinación, la elección, incluso la perseverancia de los santos. Ahora, la Biblia nos muestra estas dos realidades, que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Hay una tensión ahí. Dor dice que los creyentes no pueden comprender de una manera perfecta en esta vida cómo se realiza la acción cuando Dios obra, pero mientras tanto se dan por contentos con saber y sentir que por medio de la gracia de Dios
creemos con el corazón y amamos a nuestro Salvador. Sé que hay intentos por tratar de resolverlas, ahí el hermano Raúl expuso ya sus intentos por tratar de resolver esto, pero la verdad no lo vamos a saber hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Y entonces es importante comprender que nuestra salvación e inclusión en la familia de Dios no depende de nuestro perfecto conocimiento, sino que depende de la gracia de Dios, y es por medio de la fe, y diría yo, sola fe, es que somos salvos. Entonces es importante, hermanos, a los que están ahí, están escuchando, a los que están compartiendo esto, los que lo verán, que a la hora de encarar estos puntos delicados, como es la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con otro creyente, debemos recordar que ese otro creyente es una persona por la cual Cristo ha muerto, es nuestro hermano, y debemos tratarnos en amor, ¿ya? Inclusive, aunque no fuera nuestro hermano, debemos tratarlo con amor y la prudencia necesaria. Con eso voy a recomendar 2 libros a modo de introducción. Rafael ya habló de uno de ellos, de John Piper, ahí se ve. Es cortito, ya tiene, ¿qué? Casi 100 hojas, con suerte, ¿ya? Y sirve a modo de introducción para saber un poquito más extendido qué son estos 5 puntos. Y otro libro que quiero recomendar, y me gusta porque el tono del autor también es introductorio, pero el tono del autor es bien amable, comprende que estos debates no son debates finalizados, y es La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, de Theo Donner. ¿Ya? Quizás no es tan conocido, pero tiene excelente literatura Donner, y lo recomiendo. También es cortito, también 100 páginas tendrá, pero comprende las limitaciones que hay, en estos temas, y eso, pues es mi llamado también, como les digo, a comprender que somos limitados. Yo mismo soy una persona que comete errores, falible, yo estoy persuadido de esto, pero obviamente, y esto casi que es obvio, no podemos estar los tres en lo correcto. Uno de nosotros está en lo correcto, o quizá ninguno de nosotros está en lo correcto, pero gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nuestro perfecto conocimiento, no depende de cómo podemos estudiar o introducirnos en estos temas, no depende de nuestra perfecta capacidad exegética, hermenéutica, filosófica, sino que depende de nuestro Señor Jesucristo. Así que siempre la invitación es agarrarse de la mano del Señor, y vivir en esa tensión. Ciertamente el Señor es el que nos preserva, decíamos antes, pero somos llamados a perseverar al final. Así que con eso cierro. Amén. Amén. Gracias. Listo. Bueno, para cerrar ya los 3 puntos, Raúl, conclusiones y recomendaciones literarias. Sí, gracias. Bueno, como dice mi hermano Zamora, es cierto, tal vez ninguno de los que está aquí tiene la razón, tal vez los otros 2 extremos del espectro, que sería el teísta abierto o el hipercalvinista, tienen la razón. Pero es bueno, yo quiero agradecer a la invitación de platicar en este diálogo. Me divertí mucho viendo los comentarios, analizando las posturas de mis 2 compañeros, mis hermanos en la fe, porque esto muestra progreso. Cuando nos podemos sentar a dialogar, a darnos crítica entre nosotros también, podemos llegar a un entendimiento mejor, y eso siempre va a ser bueno. ¿Qué cosas hemos visto hoy y a qué conclusión podemos llegar? Vimos que el molinismo nace del corazón de Molina porque él ve que los reformadores, tristemente a su perspectiva, están poniendo escritura contra escritura. Para Molina, los reformadores estaban poniendo los versículos que hablan sobre la soberanía de Dios sobre los versículos que hablaban sobre la libertad humana. Para Molina eso no podía ser porque toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto no puede contradecirse. Y al mismo tiempo, cuando Molina escribe para resolver esto, igual estoy de acuerdo con Zamora, tal vez yo esté equivocado, pero es siempre bueno dialogar esto. Pero cuando Molina escribió partiendo de la escritura, buscando una perspectiva que le diera coherencia bíblica y filosófica
a los textos de la Escritura, anticipó ciertas interpretaciones que él consideraba como erróneas, y eventualmente estas interpretaciones fueron adoptadas por Arminio y sus seguidores. Entonces, ¿hay diferencias entre las tres posiciones? Sí las hay. ¿Son diferencias considerables, fuertes? Sí las hay. Pero hay que dialogarlas, hay que discutirlas. El molinismo tiene dos pilares fundamentales: el conocimiento medio, el libre albedrío libertariano. El conocimiento medio es que Dios conoce lo que tú libremente harías en cualquier circunstancia donde Dios pudiera ponerte, y lo sitúa lógicamente antes del decreto creativo. Recuerden, son momentos lógicos, no cronológicos en el conocimiento de Dios. El libre albedrío libertariano tiene dos componentes. Tu volición es la causa última de tus decisiones, al menos en ciertas circunstancias, y no hay factores externos que te determinen a escoger cómo lo haces. Y número dos, tienes la capacidad de escoger en ciertas circunstancias dentro de un rango de opciones compatibles con tu naturaleza. Molina estaba convencido que su doctrina del conocimiento medio era la inferencia a la mejor explicación de toda la evidencia bíblica que tenemos, de pasajes que dicen que Dios es soberano, pero que el hombre es libre, de pasajes que dicen que la oferta de Dios de salvación es genuina para los hombres, pero que el hombre está radicalmente depravado y no puede venir a salvación, no puede venir a Dios por su propia iniciativa. Los pasajes que enseñan que Dios ama salvíficamente a todos los hombres y que la expiación es para todos, pero que la fe y el arrepentimiento otorgados por Dios son la condición necesaria para salvación. Y finalmente los pasajes que hablan de que la elección de Dios es soberana y antes de la fundación del mundo, y que las personas tienen la obligación de responder al llamado de Dios. Con respecto a fuentes, bueno, en la que me basé casi sobre todo en mis presentaciones hoy, es este libro, Salvation and Sovereignty, Salvación y Soberanía, de Kenneth Keathley, si lo pueden ver ahí. Este libro del molinismo de verdad es una joya. Si hubiera un libro que fuera traducido al molinismo, yo diría que este sería el principal que se debería traducir, porque es un ensayo inicial, también es introductorio, pero muy fuerte, y te contrasta lo que es el Roses, lo que expuse hoy, al Tulip calvinista. Entonces, Salvation and Sovereignty. Si alguien quiere leer más a detalle sobre el análisis bíblico de Luis de Molina, este libro es el que tienen que conseguir. Luis de Molina, La vida y teología del fundador del conocimiento medio, del autor Kirk McGregor, que es la autoridad mundial en el molinismo sobre su vida y sobre su teología. Ambos libros presentan defensas bíblicas y filosóficas respecto al conocimiento medio y a la visión soteriológica que acabo de presentar, para que no se vuelva a decir, por favor, que el molinismo solo es filosofía. Y finalmente The Only Wise God, por William Lane Craig, que también es una defensa más rigurosa sobre el molinismo. Me parece que este ya está traducido al español. Si lo buscan por Amazon, creo que lo pueden encontrar como El único y sabio Dios, o El único sabio Dios. Entonces, esa sería mi presentación, y muchas gracias por invitarme a esta conversación. Excelente, gracias Raúl. Bueno, gracias a todos, a los expositores, a Jean Paul representando el calvinismo, a Rafa representando el arminianismo y a Raúl representando el molinismo. Excelentes exposiciones, excelentes recomendaciones y sobre todo también la disposición que han tenido ustedes para presentar de manera de diálogo pacífica, ¿no? Como nos caracteriza como cristianos. Por ahí veo en los comentarios, yo pensé que era un debate. No era un debate, era un diálogo de aprendizaje, de información, amistoso, un juego amistoso. Nadie gana, nadie pierde. Y eso es lo que nos debe caracterizar esencialmente como cristianos, el amor. Y aquí creo que podemos aplicar, ya para ir terminando, las palabras de San Agustín, que es mucho antes de este debate, arminianismo, molinismo y calvinismo. Así que no vayan a creer que le estoy haciendo fuerza al calvinismo a mencionar a San Agustín, ¿no? Eso es otro error, otra falacia. En lo esencial, unidad,
en lo dudoso libertad y en todo amor. Esa debe ser quizás un buen resumen para que nosotros sigamos en esta búsqueda. Y creo que también puedo terminar acá diciendo estas declaraciones. No sé si están de acuerdo. Eso sería ya otro debate o un debate verdaderamente. El calvinismo no es el evangelio. El arminianismo no es semipelagianismo. Y el molinismo no es mera filosofía. Son mitos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo los cuatro acá? Correcto. Y creo que estas afirmaciones se han dado mucho y uno las puede encontrar en predicaciones, en artículos, en blogs. Y bueno, gracias también a cada una de las personas que estuvieron ahí, constantes, los que compartieron esta transmisión, ese debate. Invite a otros para que los vea ahora ya que queda ahí guardado en nuestra página. Dele me gusta a nuestra página. También tenemos un grupo de Pensando en Lenguas. Somos pentecostales. También entre nosotros hay diferentes perspectivas en algunas cosas, pero nos enriquecemos con esta unidad y con esta fraternidad, porque nos une una cosa, a los arminianos, a los calvinistas y a los molinistas, y es Cristo, y solo a Él sea toda la gloria. Y como dicen los pentecostales, y a su nombre, gloria. O como dicen los reformados, soli Deo gloria. Creo que todos nos unimos a esta afirmación y a esta declaración. Gracias a cada uno, gracias de verdad, les agradecemos a ustedes. Y bueno, esperamos contar con ustedes en otra ocasión, de pronto ya un espacio solo donde expongan y tengan toda la libertad de enseñarnos sobre cada una de estas posiciones. Que el Señor les bendiga ricamente y que mañana puedan tener un hermoso y fructífero día del Señor, celebrarlo junto a su familia, junto a sus hermanos en Cristo. Bendiciones y chao, chao. Gracias. Gracias. Nos vemos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Nos vemos.